Fundación Telefónica contribuye en todo el proceso de desarrollo de los festivales de cine de Quito. Así que estamos contentos con la colaboración que se consolida en estos ya 7 años de trabajar juntos. Nos hemos posesionado como un evento necesario para el público y para las instituciones que apoyan la cultura. Nos parece fundamental que este tipo de espacios se consoliden, se fortalezcan, se mantengan. En ese sentido, el festival es importantísimo que ya logre consolidarse, ser una cita permanente del público quiteño. Nunca había estado en el FIC, me pareció chévere, me gustó un montón el hecho que también no solo sea de aquí, de la ciudad de Quito, sino también hay formas de hacer alianzas en conjunto con otros países. Gracias a la tecnología poder movernos a otros espacios en donde la presencialidad no es necesaria. Es así que a través de nuestra plataforma, donde subimos los cortos y donde tenemos también la agenda y los streamings sobre justamente el festival, la gente puede disfrutar del cine en cualquier parte del planeta, del Ecuador, y de esta manera podemos democratizar el acceso también al arte y a la cultura a través de la tecnología. La ilusión de los niños que tienen por tener un futuro mejor, por tener cosas mejores para ellos y principalmente que piensan en compartirlos con los demás. Hicimos una biblioteca, construimos aire acondicionados con paneles solares. Pequeña piscina con algo especialmente para que las personas discapacitadas puedan pasar sin algún problema. Tengo como una experiencia desde muy pequeño en la cual yo me desarrollé viéndole hacer voluntariado a mi madre. Desde muy pequeño empecé con este tema del voluntariado que me ha llamado siempre la atención. Y hoy por hoy, gracias a la empresa, se da la oportunidad de poder servir de esta manera también a la sociedad. La educación a través de las TIC siempre es importante y esto es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos tratando de aprender construyendo algo que nosotros mismos nos vamos a sentir orgullosos cuando lo presentemos a otras personas. Construimos sociedades con ellos, construimos culturas, que es lo más importante, y sobre todo que los estudiantes vayan ubicándose en los nuevos contextos tecnológicos. Jugar significa modelar, es maquetar, es un espacio donde no puedes romper algo, puedes intervenirlo, diseñarlo, trabajarlo y mostrar algo concreto, y creo que esa es la potencialidad del videojuego.
Fundación Telefónica Movistar, junto con su programa Conecta Empleo, participó de la primera convención de Impulsa Empleo, desarrollada por la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Un espacio para promover activamente el desarrollo de competencias digitales para el emprendimiento y la empleabilidad del futuro, con especial énfasis en jóvenes, mujeres y personas en situación de movilidad, con el propósito de mejorar sus oportunidades de empleabilidad a través de nuestra plataforma Conecta Empleo. Allí compartimos los resultados de nuestra intervención, con más de 17,000 personas formadas en lo que va del 2022, en una jornada dedicada a los jóvenes beneficiarios de programas del Ministerio de Inclusión Social, con la presencia del presidente Guillermo Lasso, el ministro de Trabajo Patricio Donoso y el ministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal. Estos esfuerzos persiguen el bienestar de la población y el incremento de la productividad del sector privado. Inauguración curso Ciberseguridad. Fundación Telefónica Movistar Ecuador, a través de su programa de empleabilidad e innovación educativa Conecta Empleo, realizó el evento de inauguración del curso gratuito de formación acelerada en ciberseguridad. En el marco de este evento, se organizaron 2 paneles en la ciudad de Quito y Guayaquil, donde se habló sobre el impacto del desarrollo profesional en la nueva estrategia de ciberseguridad del Ecuador. Esta iniciativa formativa busca brindar una oportunidad para que las y los jóvenes a nivel nacional puedan capacitarse y desarrollar habilidades de seguridad informática y competencias digitales, ya que son las más demandadas por las empresas en la nueva economía digital. Esta convocatoria tuvo más de 750 personas que postularon al proceso, con la participación de 22 provincias y 100 jóvenes serán parte del proceso de formación. Nuestro compromiso como aliado digital del Ecuador se sigue plasmando en acciones concretas.
Buenas noches con todos. Fundación Telefónica Movistar Ecuador y su área de conocimiento y cultura digital les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio online UX, el arte de crear experiencias. En Fundación Telefónica buscamos mejorar las oportunidades de las personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados a los retos del mundo digital. Junto al área de conocimiento y cultura, creamos y difundimos este conocimiento cultural y tecnológico a través de investigaciones, conferencias, encuentros, exposiciones y talleres que impulsan la creación con formatos digitales innovadores y creativos. Actualmente contamos con un podcast, ABC de la Sociedad Digital, enfocado en acercar el conocimiento digital y tecnológico a la comunidad. En ese sentido, hemos desarrollado estos espacios de discusión y reflexión para complementar los podcasts. ¿Alguna vez te has preguntado por qué permanecemos tanto tiempo en una página web y en otras no? ¿O qué pasa que se demoran mucho las páginas en cargar? ¿Qué hace un producto o servicio lo que es? Para seducir a nuevas generaciones no basta con vender buenos productos. Se deben crear experiencias únicas que nos hagan sentir valorados en este proceso de compra. Hoy queremos contarles sobre qué es el UX, cómo lograrlo y cómo llevarlo a la vida diaria. Para resolver estas interrogantes, presentamos a nuestros invitados de hoy. Como moderadora, contamos con la participación de Lorena Troya, UX Designer en Soho. Es apasionada del Design Thinking y todo tipo de metodologías de innovación, interesada en entender el comportamiento de las personas y con eso poder dar solución a problemas mediante la tecnología. Es consultora desarrollando soluciones análogas y digitales para la banca, aseguradoras, entre otros. Actualmente es UX Designer en Soho, una empresa chilena que se dedica a realizar consultorías para todo tipo de mercados. Como speakers, contamos con la participación de Gabriela Pardo, consultora UX y coordinadora de proyectos en Salud S.A., profesional con experiencia en consultoría para el desarrollo de negocios digitales y con experiencia en negocios de experiencias para productos y servicios hacia diferentes industrias en Ecuador y Perú. Es consultora de UX y coordinadora de proyectos para Saludsa, líder de la comunidad Ladies.UX Quito y líder de equipo de diseño de experiencias en TEDx La Floresta. También contamos con la participación de José Arroyo, UX Lead en Kushki, ingeniero en diseño gráfico empresarial por la Universidad Tecnológica Israel, cuenta con un posgrado de UX y Product Designer en España. Cuenta con 10 años de experiencia en agencias de publicidad, ONGs, el sector automotriz, el bancario, la tecnología e innovación. Es UX Lead en Kushki, Ecuador, creador del podcast ecuatoriano de diseño UX llamado Este Mancito UX, speaker y mentor UX y Design Thinking Emprendia. Finalmente, María Emilia Moyano, UX Designer en De Una App. Estudió Economía y Emprendimiento en la Universidad de Virginia, UBA. Ahí descubrió su pasión por el mundo digital, UX Design en Sudáfrica, Master in Digital Business en España en el IE Business School, consultora de innovación en Opino, UX Designer para el Banco Pichincha y actualmente UX Designer de Una App. Su motivación es la búsqueda diaria de cómo impactar y ayudar a las personas que usan un producto o servicio. A continuación, le doy la palabra a Lorena, quien será nuestra moderadora y quien comenzará este conversatorio. Muchísimas gracias, Ale, por la presentación. Igual, gracias a Fundación Telefónica por crear estos espacios que realmente nos ayudan a comprender un poco más de estos temas de tecnología que son muy interesantes hoy en día. También me complace mucho compartir el espacio con mis colegas. Me encanta la idea de poder conversar con ustedes y compartir puntos de vista, definir conclusiones y, ¿por qué no, compartir los retos y las dificultades que se nos presentan a lo largo del tiempo? Y para empezar, yo creo que lo más importante es entender qué es User Experience. Ha sido un reto para mí explicar y es algo que me pasa muy común. Entonces, digamos, siempre me pasa que estoy en una reunión familiar o estoy con mis compañeros del colegio y me dicen, oye, ¿y qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Y la verdad es que mi mente se pone en blanco. Y claro, empiezo a explicar y veo que las personas no me entienden o se pierde el hilo de la conversación. Entonces, he definido y he decidido decir, ¿saben qué? Diseño aplicaciones
cuando yo sé que eso es muy ambiguo, sé que eso es un proceso muy largo donde hay un montón de profesionales que estamos atrás de eso. Entonces, quisiera que me expliquen ustedes cómo explicarían a una persona qué es lo que hacen ustedes. Y empecemos por José y luego podemos que Gaby nos compartas y luego María Emilia. Listo, bueno. Hola con todos, pues este espacio me parece súper interesante porque de hecho son, digamos que preguntas que a veces uno no, como tú bien dices, Loren, no las sabemos muy bien cómo, o sea, así la gente nos puede así entender. Yo lo que siempre he dicho es que hago tu vida mucho más fácil, o sea, simplemente es como darte la oportunidad de que te des cuenta de que lo que tú haces en 5 minutos, en un segundo, en muy poco tiempo, alguien se puso a pensar cómo hacerlo así. Entonces, por ahí es como que por ahí se puede explicar lo que yo he hecho. Entonces ya entienden que no solamente hago apps, no solamente hago cosas, sino que puedo así pensar un poco más. Entonces, es difícil aún, pero pues ahí estamos. Muchas gracias, José. Compártenos, Gaby, ¿tú qué crees acerca de este tema y si has vivido una de estas experiencias? Bueno, sí, mucho como decía José, es bastante difícil, es muy fácil a veces explicar, bueno, soy abogado, soy arquitecto, pero cuando uno trata de explicar lo que hace, yo siempre trato de utilizar un poco de ejemplos. Siempre les digo, bueno, yo me dedico un poco a entender cuáles son las necesidades. Siempre hemos tenido un problema, alguna frustración con, yo que sé, con una página web. Eso pasa recurrentemente de que llegamos a un punto donde no sabemos cómo comprar. Yo me dedico a entender por qué no logras comprar y ver soluciones para lograr que puedas comprar. Entonces, entender todo ese proceso y diseñar soluciones para eso. Y obviamente yo creo que la verdad la mejor manera de hacer entender a las personas a qué nos dedicamos es eso, utilizar ejemplos, porque realmente a veces ni siquiera nosotros mismos, hay tantos roles y es tan amplio actualmente el campo, que ceñirnos a algo muy específico quizás es un poco esquivo, pero la mejor manera de explicar creo que es decir que diseñamos soluciones y ayudamos a las personas a entender cómo resolver los problemas que ellos identifican en su cotidianidad. Sí, muy interesante, Gaby, lo que nos comentas. Es lo de los roles es algo muy complejo también de explicar. María Emilia, igual cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con relación a esto y también si se te ha dificultado. Sí, bueno, especialmente, primero quería saludarles a todos y me parece súper chévere que podamos estar aquí todos conversando un poquito sobre este tema. De mi lado, como dijeron hace un ratito, mi background es de economía y como que más del lado de negocios. Me dicen, pero ¿y cómo estás diseñando? O sea, como que tú no eres diseñadora. Y entonces ahí viene un poco justo este tema de explicar a las personas que no es necesariamente diseñar algo y que se vea bonito, porque hay veces que las personas al decir soy UX designer piensan en eso automáticamente y es como toda la experiencia y ver cómo uno puede encontrar soluciones a problemas que las personas saben que tienen e inclusive problemas que ni siquiera saben que ellos tienen. O sea, como cosas que aún no se han dado cuenta que necesitan, pero por otro lado han buscado soluciones y como decía ahí José, hacer que todo sea un poquito más fácil. Y creo que esto se puede aplicar en un millón de cosas, pero como ahora en las empresas se aplica mucho en productos y servicios, pero si nos podemos a pensar en el día a día, es como, ¿cómo puede hacer que las cosas que tú hagas sean intuitivas? O sea, que tú sepas qué hacer sin ni siquiera que alguien te diga qué tienes que hacer. Entonces, eso sería un poquito como mi explicación de qué hace un UX designer. Y básicamente, como decía Gaby, es encontrar una necesidad y ver cómo puedes solucionar. Sí, saben que comparto mucho con ustedes esta visión y estamos hablando mucho, ¿no es cierto?, de solucionar problemas y de encontrar como ese valor, ¿no es cierto?, el valor que nosotros estamos entregando. Gaby, quisiera que nos cuentes, ¿cuál crees que es el valor que el User Experience entrega o aporta
a las compañías y a las personas en estos dos mundos? Creo que realmente ahorita es un punto de valor muy alto porque no solamente muchas veces es, si bien es básico siempre tener la mente y el objetivo de lo que estamos mejorando para el usuario, para las empresas hay un beneficio súper grande que realmente muchas veces, y siempre pongo el ejemplo de lo que pasa mucho con muchas startups, que tienen en la mente ciertos proyectos, ciertos productos, y al momento de ya lanzarlos, como solamente era la idea y lanzan directamente el producto sin antes saber siquiera si es que a la gente le interesa, vienen a tener un montón de pérdidas porque obviamente lanzaron algo que quizás la gente dice ni siquiera sé cómo usarlo, ni siquiera realmente era algo que necesitaba. Entonces, claro, ya invirtieron dinero, invirtieron tiempo y en ese punto ya es algo que ya cuesta mucho más tiempo volver a dar pasos atrás. En cambio, ya con el UX es poder estar mucho más cerca de entender desde un inicio, bueno, en este caso realmente esto que estoy pensando realmente sí es algo que la gente me va a comprar, sí es algo que la gente en sí necesita y quizás nos puede ahorrar a las empresas, realmente nos puede ahorrar a las empresas mucho tiempo y mucha inversión principalmente y más que nada tener resultados mucho más óptimos porque ya entendiendo qué necesita la gente, qué busca la gente, podemos lanzar productos que sean mucho más enfocados a eso y que tengan mucho mejor resultados en ventas o resultados en retención y obviamente el retorno sobre inversión se nota. Creo que realmente ahorita es un aliado para las empresas en torno a poder realmente lanzar productos, servicios que sí les vayan a dar resultados mucho más eficazmente o entender de qué manera también pueden generar beneficios para sus clientes. Entonces, creo que es en este punto donde ya todo está centrado en el humano, ya no es negociable no pensar en el usuario. Sí, justamente estaba viendo ese tema del negocio, ¿no? Nosotros como UXs siempre tenemos el negocio muy de cerca y es de entender un poco el negocio y entender el usuario para encontrar este puente que nos permita entregar valor a los dos, a estos dos ámbitos. María Emilia, quería que me compartas, ¿tú crees que este valor realmente reconocido aquí en el Ecuador es reconocido o tú crees que aún falta o hay algún camino para esto? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que está empezando. La verdad creo que cada vez y cada día más empresas están adoptando el tema de diseño centrado en el usuario o Human-Centered Design. Creo que también tiene mucho espacio para crecer. Las empresas que lo están adoptando diría que son las empresas más grandes o de las industrias como más fuertes en el país, como el tema de banca, el tema de telefonía, de seguros, o sea, como aquí estamos justo representando esos tres. Pero creo que sí se empieza a ver y se empieza a ver la diferencia y cuando, al menos desde mi experiencia, cuando estas son empresas que ya tenían un producto, un servicio en vivo, digamos, o las personas ya lo estaban utilizando y a través de implementar el UX pueden ver como ese cambio o ese factor diferenciador, porque si das una mejor experiencia, te estás diferenciando de tu competencia, el primer punto, y estás reteniendo a tus clientes o teniendo como esa fidelidad. Y la idea o el objetivo de todo esto es que las personas se enamoren de tu producto o de tu servicio y siempre te prefieran. Entonces, eso a nivel de negocio y de las compañías representa un valor para ellos. O sea, es un beneficio económico inclusive porque están ahorrando en muchos otros gastos o evitando esos gastos. Entonces, creo que cada día se está empezando a ver cómo las empresas están buscando más este rol y este tipo de prácticas dentro de sus operaciones, pero todavía creo que tenemos mucho espacio para crecer. Sí, en los últimos años también he visto que ha crecido la cantidad de personas que se han involucrado en la parte de UX, que ya se definen como inclusive ciertos roles, etcétera. Entonces, sí, yo también he sentido un poco de crecimiento aquí en el Ecuador. Lo que quería profundizar un poco, y José, si nos puedes ayudar con respecto a la visión que tenemos del UX, pero en el ámbito social.
Porque siempre estamos hablando de la parte del negocio, por ejemplo, o en ese sentido de las finanzas o de los aseguradores, que son los primeros mercados en invertir en esto, pero el ámbito social, esa parte del comportamiento del ser humano en el ámbito social, ¿cómo el UX puede aportar? Bien, o sea, ahí creo que como base fundamental es entender como la filosofía de esto, ¿no? O sea, es el ser humano, digamos así, pues en el centro, ¿no? O sea, digamos que es ver quién es, digamos que esa persona para la cual yo voy a hacer o estoy pensando así crear un tema específico, ¿no? O sea, un nuevo este servicio, un nuevo, digamos que este producto. Yo pienso que en la parte social el impacto es mucho más fuerte porque hay algo que se llama la ética dentro o sea, de cuando tú así diseñas algo, tú digamos que te consideras ya tres aspectos importantes. Uno, el derecho, o sea, digamos que el derecho de las personas, ¿cierto? O sea, a utilizar un servicio, utilizar así un producto que no les dejes de ya fuera, pues precisamente a nadie. Otros aspectos es el esfuerzo que hace una persona para digamos, resolver sus ya necesidades. Entonces tú ya entiendes que esta persona que sea de la alta esfera de la sociedad como de la más baja, tiene esa necesidad y tiene precisamente que hacer algo, este esfuerzo puntual. Entonces, y por últimamente lo que es como así es la cúspide, ¿no? Que es ya la experiencia, ¿no? O sea, que lo que está haciendo la persona al final ya le dé como esta satisfacción. Entonces, yo pienso que la parte ya social es súper importante porque, como decía al principio, esto ya se enfoca en el ser humano. Entonces, si es que nosotros vemos esto no solamente como requerimientos de una empresa que nos pida hacer esto, hacer esto, hacer esto, sino el impacto hacia afuera, que muchas más personas se sientan como en esa necesidad de que quiero utilizar este servicio porque sé que está haciéndole bien a alguien, por ejemplo, un tema de salud, por ejemplo, o si alguien quiere, por ejemplo, comprarse una casa, por ejemplo, se va pues a la aplicación de un banco, por ejemplo, ya se hace un préstamo. Todo ese proceso estás entendiendo que existen personas así detrás. Entonces, mientras más se pueda expandir esta parte de entender que existe siempre un usuario y que nosotros al fin del día no somos de ese usuario, podemos decir que la parte así social es súper importante. O sea, a fin de cuentas hay más personas, hay más así necesidad. Existe mucha necesidad, sobre todo, de ser súper éticos en lo que estamos haciendo, de que lo que pensamos hacer impacte a las personas. Y hay muchas cosas que, pues, esto es bastante grande, ¿no? Que se pueda así mencionar, pero creo que ese es el aspecto más importante. Sí, la verdad, justo lo que tú nos dices, esta parte de entender, o sea, nosotros como UXs, lo principal es poder entender qué es a nuestro usuario, ¿no es cierto? Qué es lo que hacen, el comportamiento, conocer a profundidad para realmente poder solucionar esos problemas. Creo que esa pudiera ser una gran definición, de manera como central o genérica de, sí, solucionamos problemas, pero conociendo al usuario en temas de usabilidad o de cómo puede utilizar las herramientas que le entregamos. Y bueno, ahora que estamos viendo que hay tantas variantes, ahora se habla un montón de CX, que es el Customer Experience, de la parte de UI, de UX Research, que tenemos ahora un montón de roles interesantes, la verdad. Y quisieras que nos cuentes, María Emilia, ¿cuál es la diferencia? Según tú, ¿cuál es la diferencia de cada uno de ellos? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de estos roles dentro de este mundo de UX? Sí, bueno, esto es súper interesante y creo que es también cómo ha crecido esta práctica o todo el lado de Human-Centered Design, y creo que estos roles se complementan el uno con el otro, ¿no? Ahí creo que el primero que dijiste fue Customer Experience, CX. Este rol yo diría que es un poquito más transversal,
si bien el UX, como hablábamos, está un poquito más enfocado en un producto o un servicio como tal y la experiencia de eso, en el lado de CX podemos ver que involucra otras áreas también, como cómo te están atendiendo en un canal de atención, el producto en sí, el servicio, o sea, como que ve todo esto de una forma un poquito más holística y que la experiencia del cliente sea satisfactoria. Normalmente aquí tienes como métricas como NPS o como ese tipo de cosas que es como qué tan satisfechos están a nivel transversal o de todo el journey del cliente. Luego diría que el otro que nos mencionabas era UI, User Interface Design. Y este es uno que yo le veo, y bueno, en mi día a día yo trabajo con, en mi equipo somos UX UI y es como el lado del producto y mucho más enfocado en esa experiencia del producto o del servicio también, pero en la parte más visual, o sea, el UI está encargado de que el diseño sea que sea accesible, que se vea bien, que tenga como que más ahí sí un poquito el tema de los colores, de cómo está diseñado en sí, no tanto la experiencia como tal, pero cómo se ve. Y es muy complementario al UX y por eso hay inclusive personas que hacen este rol en conjunto, ¿no? Y esos son los product designers. Entonces, como depende un poquito de cómo se está implementando y también la naturaleza del producto. En el caso de una app como en la que yo trabajo, es el diseño de las pantallas en sí, como para poner un ejemplo. Y bueno, creo que hay un montón de ramas que están dentro del diseño y a la final y cada vez siguen saliendo más porque hay un UX researcher, las personas se empiezan a especializar más. Entonces creo que también un camino de crecimiento en esto es como te estás especializando y eres alguien ya muy enfocado en un tema como UX writer, o sea que todos los textos, toda la comunicación que salga sea súper intuitiva y la experiencia sea excelente. Después tienes un researcher que se dedica más al lado de investigación y de ahí del lado de service design estás enfocado más en el lado del servicio, o sea, no tanto de product design como decía antes, sino del servicio. Pues creo que podríamos pasar horas hablando de las diferencias, pero cada uno tiene sus particularidades, pero lo que yo diría es que todos se complementan entre sí y hacen que la experiencia en general esté centrada en el usuario. Eso para mí sería como lo más importante y creo que todos velan por eso. O sea, si hay algo en común es eso, velar por las personas. Por eso viene de este Human-Centered Design. Sí, justamente, como dices, las diferencias y las responsabilidades de cada uno muchas veces depende del tipo de industria en la que estás. Entonces, por ejemplo, creo yo que, digamos, si estás en una empresa que tú estás diseñando una aplicación para una empresa en específico, ahí los roles pueden ser un tanto distintos y los límites. Y cuando estás en una consultora es distinto, porque en la consultoría te piden directamente un tema u otro. Entonces, es como que esa línea es un poco distinta dependiendo de cada empresa. Entonces, Gaby, quisiera que tú que me cuentes un poco más si compartes conmigo este tema de que depende mucho de las empresas o tú crees que debemos ser un poco más estrictos o ortodoxos específicamente en la definición de cada rol. Yo creo que sí depende mucho desde el lado en el que estamos, porque al igual he estado desde el lado de la consultoría, de ser quien da solución al cliente, donde uno se enfoca, es distinto a estar del lado del cliente, donde tú tienes claro muchas veces todo el flujo de lo que pasa en el negocio. En la consultora tienes que tenerlo y tienes que tenerlo igual a gran escala de lo que está pasando en la competencia, pero allí es un poco más un rol de asesoría, de ir guiando muchas veces al cliente. Y desde el lado de cuando ya eres cliente, tienes que velar por tu negocio, por tu empresa, y de entender que absolutamente todo lo que está pasando de tu lado, obviamente esté claro. Entonces, sí varía mucho el rol, dependiendo de cuál de los dos lados estás. Y es natural, porque al fin y al cabo no es lo mismo estar dentro de una empresa, en cualquier tipo de rol en el que uno esté, que estar dentro de una consultora.
y en especial aquí que es realmente un entorno, un ecosistema, el ecosistema a nivel general de tecnología está todavía muy nuevo. Y realmente los roles principalmente están como tratando de ver cómo encajan de manera correcta para poder dar un buen soporte a la industria. Y eso es algo súper importante a tener a consideración porque es muy distinto cómo se manejan quizás los roles aquí en Ecuador a lo que se maneja quizás en un Perú o en un Chile, donde ya hay un desarrollo de la industria tanto tecnológica como de diseño de experiencias mucho más amplia. Allá, obviamente, ya llevan muchos más años trabajando en esto y allá ya se ve mucho más lo que hablaba María Emilia, el tema de la especialización. La mayoría, digamos, la mayoría de empresas ya trabajan con centros de innovación dentro de las grandes empresas, principalmente con centros de innovación dentro de sus empresas, donde básicamente ya todo el flujo de ser, yo qué sé, desde la parte del researcher, el writer, el diseñador, el product designer y todo lo demás, hay un rol para cada cosa. Aquí todavía estamos como tratando un poco de darle forma a eso y eso también implica mucho de por qué varía quizás dónde estás, pero el rol todavía es tan nuevo, es tan reciente que básicamente ahorita en la mayoría de empresas abarcamos todo y se sigue viendo aquí mucho la búsqueda del UX UI, que básicamente no todo UX es UI ni todo UI es UX, entonces ahí como decía María Emilia, realmente este tema de los roles podríamos pasarnos todo el día hablando. Y es súper amplio, pero yo creo que realmente sí depende de dónde estés, depende incluso del país en el que estés para saber un poco cuál es el contexto y hasta dónde en este caso la madurez que tiene el ecosistema te permite hacer ciertas cosas y cómo también te tienes que adaptar, porque al fin y al cabo todo es pasa tan rápido que tienes que adaptarte y tienes que saber dar soluciones de acuerdo al lugar y la posición donde estés. Sí, o sea, justamente estaba pensando en esto de que, o sea, aquí en el Ecuador a nosotros nos toca hacer de todo. O sea, entras como CX, pero terminas siendo UX, y por qué no UX Writing, y por qué no UI, y comienzas a meterte en todos los ámbitos. Y justamente, José, cuéntanos si alguna vez has tenido que hacer otro rol de lo que te habían contratado y comenzaste a hacer de todo, comenzaste a ser partícipe de otros procesos. Cuéntanos una experiencia donde te ha tocado tener más de un rol. O sea, yo pienso que, mira, eso pasa cuando tú tú estás empezando en esto. O sea, yo te puedo decir hace 6 años, cuando recién empecé yo a entender que hay este mundo de UI, ese tema de la experiencia como tal. Yo trabajando en una agencia BTL hace ya un tiempo atrás, en el que yo era el único que más o menos estaba como que en esta onda, ¿no? O sea, de empezar a entender al usuario, de empezar a entender que hay este proceso de diseño, de que no todo es así rápido, de que no todo se puede entregar para el día digo, digamos que en un solo día y todo. Sí, me tocó hacer, digamos que desde el principio, desde entender esta necesidad de empezar a investigar, de armar, digamos, ya las bases del diseño y todo. Sí, tuve esta chance, pero esto me dio mucha luz como para poder entender cada rol, cada una de las partes que se necesitaba hacer, y me dio mucha expertise para así saber a qué es lo que me quería, digamos, ya centrar en ese sentido. Entonces, sí fue súper interesante porque al estar ya trabajando en una empresa en la que tú tenías varias marcas, la que no solamente era una sola, sino tenías muchas marcas de toda índole. Cada marca es así, digamos, distinta en su estado y distinta en su madurez. Muchas ya como que venían con una base, ¿no? Fundamental, de que decía, listo, mira, vamos a necesitar esto de esta manera. Otras solamente se venían, vamos a hacer la mejor app de todo el mundo y queremos llegar a Silicon Valley. O sea, yo os quedaba viendo y dije, ok, pero pues esto no es así tan fácil, ¿no? Pero entonces esas experiencias, como te digo, si bien es cierto, son buenas, te dan como, o sea, como que te curten, ¿no? Y sabes hacer todo, o sea, y sabes y estás como en todo ese sentido que incluso ahora ya con el paso de los años,
ya puedes tú ya como darte una idea, incluso siendo lead, puedes decir, oye, esta persona tiene este rol, esta persona tiene este potencial. Entonces tú ya vas viendo específicamente en qué es lo que le podrías, digamos, que dar como una guía en ese sentido. Entonces, sí, o sea, simplemente es el tema cuando tú estás empezando, eres el único que está en esta onda y todo el mundo te ve como bicho raro, ¿no? Porque te dicen, pero es que vos sí estás pensando que todo es este proceso y que me hablas de los wireframes, que me hablas de los mockups, yo solamente quiero que me presentes ya la página hecha, ¿por qué te demoras un mes haciendo esto? Cuando hay alguien que me pueda hacer en un día, en una hora, entonces como que así te peleas por ese sentido, ¿no? Entonces, eso puede ser, o sea, como te digo, cuando estás recién empezando, estás como que en muchas cosas, pero que sí te dan mucha luz para saber, oye, eso es lo que me gusta, o sea, o sea, porque mucha gente que se mete a esto viene con una idea de que solamente hay que hacer, digamos, que así de pantallas, cuando recién empieza, ¿no? Pero ya cuando vas entendiendo que es un proceso de investigación, que es la parte más dura, que mucha gente no le gusta hacer, que está muy bien, obviamente, cada uno tiene su interés, vas viendo que no es tan fácil, o sea, que no es solo así coger y ya te cambias el nombre en tu, no sé, digamos, en tu LinkedIn ya eres experiencia de usuario, nada que ver, o sea, es un proceso largo, literalmente. Pero pues eso puede ser. Sí, y justamente, gracias, José. Esto es un tema más de nuestro recorrido profesional, ¿no es cierto? Ujú. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de los cuatro, cada uno tiene, ha tenido un recorrido distinto. Como decía María Emilia, es economista, ella no fue diseñadora desde el inicio. Y es que UX no necesariamente tú tienes que ser diseñador para poder desarrollarte en esto y en un montón de roles dentro del UX. Es como todas, creo que las profesiones aportan otro punto de vista y eso también ayuda mucho a enriquecer más aún el diseño que tú estás haciendo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, quisiera, María Emilia, que nos cuentes cuál ha sido tu recorrido como profesional, o sea, cómo llegaste a ser UX, cómo fue ese viaje que cambió bastante de lo que empezaste y a lo que ahora eres. Sí, creo que ahí justo, como decías, yo estudié economía y algo que también estudié fue emprendimiento social. Entonces creo que la respuesta de José hace un ratito de cómo podemos aplicar el UX en el tema social fue lo que a mí me fue llevando por este camino, porque al estudiar emprendimiento social, lo que a mí siempre me ha apasionado y como me ha inspirado es cómo podemos ayudar a las personas y cómo podemos ayudar tal vez a los que están más necesitados de cierta manera. Entonces, en este camino y en esta carrera venía mucho lado como temas como design thinking, que hace ya 6 años, 7 años, como que aún estaba empezando, o sea, todo era bastante nuevo y no es que había una carrera en la universidad de UX, al menos de la mía, no, y creo que muy poquitas o no existía en ese tiempo. Y entonces empecé a ver todo esto y lo que me di cuenta es que el tema digital es a donde estamos viendo y seguimos viendo allá y cada día estamos como que evolucionando mucho más. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas de una forma más impactante? Era como de este lado digital y por eso ahí, como decían al inicio, yo me fui a un curso en Sudáfrica para aprender de como todos estos negocios digitales y me enfoqué en UX y fue un curso intensivo de 2 meses del lado de UX y me encantó. Y luego profundicé un poquito en el lado de digital business, empecé en consultoría de innovación y aquí aplicas un montón de estas metodologías, ¿no? De cómo desarrollar un nuevo producto, cómo innovar, cómo hacer algún cambio en una empresa, e inclusive del lado de recursos humanos, cultura, formas de trabajo, o sea, todo aplica a las metodologías de UX, porque tienes que entender cuál es el problema para luego buscar una solución. En pocas palabras es eso, ¿no? Y empecé a hacer varios proyectos de este lado en España, y de ahí vine acá a Ecuador y empecé a trabajar un poquito más en profundidad en esto y ahora ya estoy 2 años enfocada ya en el lado de UX, pero empezó por eso, porque yo sigo con la convicción de que
esa es la forma de poder ayudar en verdad a las personas. O sea, creo que depende un poco del área y de la industria en la que estás, pero cómo puedes crear un impacto real y que no solo sea hacer algo por hacer. Inclusive, aunque tengas las mejores intenciones, yo me acuerdo que uno de los casos de negocio que estudié, que más me gustó fue en India, que había un montón de bebés que se morían porque no tenían incubadoras. Y, y no tenían las incubadoras por falta de recursos y todas estas cosas, y las mamás desesperadas, y no había, en el hospital había un par de incubadoras, pero este era un caso súper común. Y hubo una empresa, un startup que investigó este problema y la solución fue crear unos sleeping bags básicamente para los bebés, para poder darles ese calor que necesitaban y era mucho más económico. No necesitaban viajar al hospital y creaste un impacto que está salvando vidas. Y eso viene del lado de entender en verdad el problema. Entonces, como de estos casos hay miles y creo que de eso depende un poco el éxito o el fracaso de muchos productos, de emprendimientos, de empresas. Entonces, eso a mí fue mi recorrido y lo que me enamoró del lado de UX y aquí estoy. Muchísimas gracias por compartir. La verdad es que la parte de UX no necesariamente tiene que ver con el área de tecnología. Estamos muy ligados, sí. Es más, te llega a gustar, si es que en un principio no sabías que te gustaba la tecnología, es que te llega a gustar y después, yo al menos me gusta mucho ahora. Al principio mi recorrido ha sido muy parecido al de María Emilia, pero creo que una de las cosas interesantes que dijiste es que no es una cosa, no hay que partir por una parte técnica, sino más bien por esta parte de solucionar la vida de las personas y entenderlas. Entonces, el user experience no necesariamente puede aportar a la vida, al negocio, por ejemplo, sino también a problemas sociales y que la tecnología solo sea una herramienta para poder solucionarlas, porque de esta manera nosotros podemos evolucionar en las soluciones que estamos entregando. Quisiéramos también, Gaby, que me compartas, porque sé que tú también tienes un background distinto y que rompe también los paradigmas de que el UX es diseñador. Entonces, compártenos, por favor. Sí, bueno, yo me gradué de comunicadora y bueno, realmente fue las cosas de la vida que me terminaron poniendo en el camino de la tecnología. Yo empecé en una empresa de tecnología siendo Key Account Manager, pero realmente el rol, más que solo Key Account Manager, era un poco más de ser Project Manager. Entonces, claro, era la gestión de los proyectos y en algún momento se dio la oportunidad de tener un curso de UX, porque obviamente ya en ese momento, que ya son como más o menos unos 6 años atrás, ya estaba sonando mucho el tema del user experience y empezaba realmente, incluso recuerdo que en ese momento ya empezó a salir aquí UXPA y ya se empezaba a hablar bastante del área. Entonces obviamente ya existía la necesidad de negocio de empezar a entender qué es y cómo desde en ese momento la empresa se podía empezar a generar este servicio para nuestros clientes. Afortunadamente pude tomar este curso y realmente ahí me enamoré del área. O sea, fue enganche a primera vista, porque siempre como comunicadora nos forman mucho en un poco como tratar de entender, tratar de estar, es mucho como el investigar, tratar de adquirir información. Entonces, claro, lo primero que a mí me pusieron a hacer fue UX Research. En ese momento. Yo no empecé como designer netamente y es súper raro porque aquí normalmente siempre el rol ha sido bastante amplio, pero en ese momento, claro, nos explicaron como los roles y yo empecé a aportar desde la parte de research, poder investigar, entender obviamente las necesidades que teníamos en ese momento en los proyectos y trabajar en conjunto con un diseñador que era UX UI, para poder sacar en este caso el tema de los prototipos y todo lo demás. De ahí, bueno, ya empecé básicamente, la preparación fue netamente, actualmente ahora creo que todavía no hay realmente carreras de UX en el país, hay maestrías, más no carreras de pregrado.
Entonces, la mayoría de preparación, creo que de todos, por no decir aquí, ha sido en temas de cursos, bootcamps, etc., 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 como para tratar de adquirir información. Lo hice de la misma manera y ahí fue un poco como aventarme, porque ya en ese momento salí de la empresa, empecé a trabajar en otro tema, estaba trabajando en la parte comercial, pero me gustaba tanto UX que empecé a seguir aprendiendo y me lancé como freelancer. Entonces, ahí fue como empezar a buscar proyectos, empezar a buscar oportunidades para poder empezar a crecer, tanto con empresas, con organizaciones sin fin de lucro, y así ir un poco de ir adquiriendo experiencia, un poco como ir perdiendo el miedo para realmente entender cuáles son todas las posibilidades que había, poder desarrollarme un poco más, porque sabía que realmente para el punto, igual, como decía aquí, tienes y esperan mucho el rol que tú sepas diseñar. Entonces ahí también entender desde en comunicación nos dan una base de diseño, pero no somos diseñadores. Entonces el entender desde esa base que yo tenía al menos, de qué manera podía ir desarrollando y podía ya empezar a irme principalmente a la parte de UX designer, no UI, porque realmente no, yo creo que para UI uno sí tiene que tener una fortaleza mucho más clara de la parte visual, entonces ya son otras habilidades, pero al menos sí en la parte de diseño UX. Y de ahí ya se dio la oportunidad aquí en Saludza, donde realmente ha sido mucho evangelizar desde la parte de la experiencia, porque, y es algo que todavía se trabaja mucho en las empresas acá, de cómo realmente la parte de UX aporta y cómo los procesos son importantes, que es algo que José decía hace un momento. Aquí hay empresas que deciden hacer investigación, otras que no, cada una por sus propias decisiones de negocio y necesidades, y es totalmente eh, respetable porque hay prioridades muchas veces, pero muchas veces también está la parte de que si tú no tienes bases de conocimiento, de al menos de investigación en ciertas cosas, también es plantearle claro que el UX no es magia. Realmente necesitas tener conocimiento de quién es tu usuario, a quién te estás dirigiendo, y si no puedes hacerlo a ciegas y solamente asumiendo que conoces al usuario, crees que sabe el usuario, porque desde ahí ya no va a dar resultados. Entonces, un poco como ir evangelizando el tema de la necesidad de ciertas cosas, al menos de tener información básica, y con eso ya empezar a trabajar con eso. Realmente creo que ha sido principalmente esa mi experiencia, el ir un poco creciendo, viendo de dónde ir adquiriendo información. Yo creo que algo súper lindo del UX es que la comunidad a nivel general aquí en Ecuador, creo que la mayoría nos conocemos, eso es algo súper chévere, y más que nada creo que hay mucha... digamos, es una comunidad que está súper abierta a compartir conocimiento. Yo realmente no conozco a nadie que tú te le acerques y te vaya a decir, no te voy a decir algo, sino más bien súper abiertos a compartir conocimiento, experiencia y todo lo demás. Ayuda mucho principalmente a poder, en este caso, ir creciendo y saber por dónde vas a ir, principalmente si eres alguien que no viene de esta rama y quieres entrar a esta rama. Sí, justamente la comunidad, la verdad es que somos poquitos, o sea, tampoco es que somos un montón, sí ha crecido en el último tiempo, pero somos poquitos, entonces nos hemos encontrado en algunos lugares y bueno, sí, también comparto esa visión de que siempre hay que compartir conocimiento porque esto es relativamente nuevo y esto no solo en el Ecuador, sino que en todo lado encuentras personas como nosotros, que empezamos por una idea A y terminamos en el B, y fue mucho de tomar el riesgo de lanzarse y decir, voy a dejar lo que yo estaba haciendo antes y me voy a lanzar a hacer esto nuevo. Y José, compártenos tu recorrido para saber qué tan parecido ha sido lo que nosotros también hemos vivido. Bueno, creo que en mi caso es diferente, porque creo que el cambio fue un poco más fácil, o sea, de la parte de diseñador, digamos, el entender que existía este proceso, creo que fue un poco más sencillo ubicarme un poco más así rápido, ¿no? Porque pues al principio, como decía, cuando empezaba a buscar, encontraba muchos temas de UI, ¿no? O sea, encontraba pantallas, encontraba mockups, y dije, oye, esto está interesante, o sea, ¿quién hace estas cosas tan increíbles? Decía yo, o sea, ¿quién hace todo esto? Porque yo veía y dije, oye, pero esto tiene orden, tiene estética, ¿quién hace todo esto? Entonces, por ahí como decía, del 2016 fue donde
como que me cae este tema de que, oye, está súper interesante. Y de hecho creo que fue mucho más antes, porque estaba trabajando en una startup de marketing que hasta ahora existe, que era súper chiquitita, éramos solamente 4, era el gerente, 2, digamos, de devs y yo, el único así diseñador que hacía hasta pan, literalmente, en esas épocas. Y yo se recuerdo cuando me decían, vamos a diseñar un sitio. Y dije, ¿cómo va a diseñar un sitio? ¿Qué cosas? Me dijo, no, o sea, tú haces el diseño y les pasas, digamos que así, digamos que los devs. Esa época yo hacía en Photoshop, o sea, literalmente lo que existía. Entonces, claro, hacer las páginas de Photoshop, esos archivos eran pesadísimos, y tenía un montón de capas y todo. Y hubo un momento que yo les paso el diseño, todo eso, y me dicen, oye, pero esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer de esta manera. Digo, pero así, ¿por qué? Pues ahí fue donde empecé a entender cómo se hace un sitio web. Entonces me empecé a involucrar muchísimo en entender, por ejemplo, HTML5. Me empecé a meter a estudiar eso y dije, esto me encantó. O sea, no le vi tan difícil a la final. Entonces ahí fue donde empezó todo este tema de ir entendiendo que había este proceso de empezar de las bases, hacer como el mapa de sitio, el tema de la arquitectura de la información como tal. Y ahí fue, durante muchos años empecé en ese proceso, cada paso, y obviamente ahora pues el desafío más allá de lo visual es el poder entender al negocio como tal, que es así lado un poco que muchos de los que yo conozco no les gusta hacer, es entender por qué. Uy, ¿soy yo o José No, creo que está? le perdí. El camino, o Ay, sea, lo perdí. irte desde... Hola, hola, ¿sí? ¿Sí también ahí? Ok. Te perdimos por un ¿Sí? momento. Ok, listo. Sigue, sigue. Entonces, como decía, o sea, empezar de la parte visual, como la parte inicial, y ahora estar en una junta donde tienes que y hablar temas de ya negocio como tal, que es súper interesante. Entonces, yo creo que ahora ha sido ese cambio, literalmente. Y sí me gusta la final, o sea, te digo, porque es entender por qué hago así las cosas que hago, ¿no? Entonces, ahí vamos haciendo eso. Ujú. Perfecto. Bueno, esta es la última pregunta para cerrar y quisiera para los tres, ahí me contesta el primero, el que quiera. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos mantener el conocimiento? O sea, como dice el José, cuando empezamos, nosotros empezamos por, qué sé yo, el kit de herramientas o una metodología en específico y fuimos avanzando leyendo concursos y porque los cursos realmente son lo que nos ha salvado, pero hoy en día, o sea, el día de mañana, ¿qué temas nosotros necesitamos actualizarnos? Para lo que se viene con la parte de UX. Entonces, ahí, si quieren, empecemos por Gaby. Cuéntanos. Bueno, yo creo que o sea, más que nada la base importante es hacer una autoevaluación de saber qué es, y creo que cada uno sabe, se podría decir coloquialmente, cuál es la pata de la que uno cojea, cuáles son los elementos principales de las que uno como diseñador de experiencias necesita fortalecer un poco más. Y yo creo que siempre la primera revisión que uno tiene que hacer es a los conocimientos base, tema, no sé, tener súper claro, en este caso, arquitectura de la información, si, en este caso también, no sé, si es que hay actualizaciones en temas metodológicos, nuevas metodologías que te puedan ayudar. Las herramientas siempre van a cambiar. Eso creo que realmente casi todo el tiempo están saliendo nuevas herramientas, pero yo creo que tener firme cuáles son las bases principales es lo más importante. Y un poco también tratar de estar al tanto de qué está pasando dentro del entorno, y por esto es súper, yo creo que para mí al menos, herramientas como LinkedIn es súper importante porque sí te permite entender qué están haciendo otros colegas, no solo aquí, sino qué están haciendo en otros países, qué se está viendo, en qué están trabajando. Y con eso tener una base de poder decir, bueno, quizás no sé si hay un curso de esto o busco un libro,
y entender cuáles son todas las posibilidades que hay en torno a eso, para poder realmente ir trazando un roadmap que puedo decir, bueno, realmente estas son las necesidades que tengo o estos nuevos conocimientos que estoy, no sé, estoy viendo que están implementando en España o están implementando en Chile, me interesan. Saber por dónde dar un siguiente paso. Entonces yo creo que principalmente ahora que es una sociedad súper interconectada, poder entender qué es lo que está sucediendo no solamente aquí, es súper importante para saber cuáles son los siguientes pasos y obviamente también siempre hacer una autoevaluación súper transparente para poder ver qué necesitamos y qué sería bueno como quizás dar un repaso. Muchas gracias, Gaby. Cuéntame, María Emilia, ¿tú qué crees que debemos, en qué debemos actualizarnos? Estoy súper de acuerdo con lo que decía Gaby. Creo que depende también mucho en dónde uno está ejerciendo, ¿no? Y en qué ámbito está uno trabajando. Pero yo creo que el tema de la tecnología es algo súper importante que está creciendo día a día exponencialmente. Y creo que también nos puede ayudar mucho a agilizar algunos procesos, porque como decía José, esto no es magia, no es que de un día al otro uno puede diseñar algo que resuelva un problema, sino va a depender de un montón de factores, pero creo que el tema de data, al menos a mí en estos últimos meses, podría decir que aporta un montón y ahí hay un montón de herramientas. Yo, por ejemplo, uso una que se llama UXCam, que te permite ver qué es lo que está haciendo el usuario dentro de la aplicación, cómo navega, o sea, y empezar a utilizar estas herramientas y otras tecnologías que pueden ser el punto de partida para el tema de UX. Entonces tú ya tienes mucha más información para empezar y creo que ahí viene temas de análisis de datos, poder como complementar los conocimientos de UX. Depende un poco de si tienes alguien que te analice los datos o no, y si no los tienes, como que uno empezar a adquirir esas herramientas. Por eso creo que depende de dónde estás, pero en mi caso yo diría que ese lado de las tecnologías, de la información y de cómo podemos sacar conocimientos de ahí y que converjan con el lado de UX es súper importante empezar a aprender y eso siempre va a cambiar. O sea, creo que este es un ámbito y en general el mundo ahora, como que cada día hay nuevas cosas y como esta era una profesión que no había hace 10 años, en 10 años va a haber otra nueva. Entonces, como que cómo esto puede ir evolucionando y complementándose de otras carreras, de otras herramientas, de otros profesionales. Entonces, yo creo que de mi lado diría ese lado como más de tecnológico, que creo que es súper interesante también. Sí, totalmente de acuerdo con las dos. Para cerrar, José, cuéntanos, ¿en qué debemos actualizarnos? A ver, es bastante el tema de, o sea, es que hay muchas cosas a la final, muchas cosas que ahora ya empiezan a surgir. Pienso que ahorita uno tiene que ser un poco más especialista, o sea, se puede así decir, o sea, ya pasamos de esta parte en la que nadie casi entendía que era esto, ahora un poco ya hay como cierto rol. Entonces, como bien se decía, es entender desde dónde yo estoy, cuál es la rama que yo tengo, cuál es el conocimiento que yo tengo, y pues ahora el entender que pues precisamente ahorita hay muchas empresas que están así buscando. Entonces, yo pienso que puede ser más el tema de volverte un poco más especialista en lo que tú sabes que eres bueno, no dejando, digamos que de lado, ¿no? O sea, lo que también puedes empezar a aprender. Pues, de hecho, yo pienso que más que nada es entender cuál es esta metodología que se tiene que usar, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando uno busca en internet cómo se hace experiencia de usuario, tienes un montón de formas, un montón de cosas, y tienes que ser súper claro, o sea, de entender cuál es este proceso que tienes que hacer manejar, design thinking, doble diamante, como para entender en una empresa cómo entras ya sea a trabajar. Y de hecho yo soy mucho de la idea de que puedes empezar buscando, por ejemplo, una comunidad, porque definitivamente ahorita existe mucha comunidad de diferentes áreas, de diferentes aspectos. Busca una comunidad, busca
un mentor que digas, oye, yo le admiro a esta persona que está en tema de pagos digitales, que está en tema de salud, está en tema no sé, de otra, digamos, otra organización es importante, y que tú sepas a la final hacia dónde quieres ir. Si quieres ser más especialista, un senior, o si quieres ser más un lead, o si quieres ser más un head, por ejemplo. Ahora ya hay un poco más fácil de entender ese camino que vas ya a tomar. Claro. Entonces, leer mucho, eso también digamos que ayuda muchísimo, leer mucho. Y eso creo que hacia la final puede ser, o sea, hay muchos, es que, digamos, hay bastantísimo, bastantísimo, pero que sea súper claro, como digo, en lo que quieres, ¿ya? Porque ahora lo que una empresa busca es que sea súper enfocado, o sea, ya diga lo que necesitamos, alguien que haga esto, esto, esto y esto. Entonces, eso sería. Sí, muchísimas gracias a los tres. Comparto con ustedes un montón de temas. Sí, al menos yo creería que las bases deben ser fuertes. El UX no solo dónde coloco el botón, eso no es user experience. Esto inclusive tiene un tema mucho de estrategia, o sea, de escucharle inclusive al negocio para ayudar al negocio a que surja. Entonces, es un camino muy largo. Pero concuerdo que hay que leer muchísimo, eso estoy totalmente de acuerdo. El tema de la data ahora es muy fuerte, el tema cuantitativo es un dolor que no lo tenemos como que, es como que estás más acostumbrado al tema cualitativo y el cuanti como que un poco se tambalea. Creo que eso también podemos profundizar. Bueno, les agradezco mucho y le paso la palabra a Ale. Pero gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento. Gracias, Lore, gracias, Gaby, Emilia, José. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este espacio. Esperemos tenerles en algún otro. Saben que las puertas de Fundación Telefónica y el programa de Conocimiento y Cultura están abiertos para este tipo de discusiones que muchas veces no se lo conoce mucho, especialmente el UX. Todos navegamos en él, pero no conocemos mucho de qué trata o cómo funciona. Cuento que dentro de nuestro podcast de ABC de la Sociedad Digital hicimos un concurso relacionado en redes sociales para que la gente pueda decirnos cuál es el podcast que más le gustó, el que más le interesó, y lo pueda publicar en redes sociales. Tenemos una gran base de participantes y en este espacio íbamos a hacer el sorteo del ganador. Así que Vale, porfa, si quieres pasarnos el video de la programación del sorteo para saber quién es la persona ganadora. Perfecto, ahí están las personas que participaron. Se está mostrando cómo se lo hizo a través de esta app de sorteos. Y bueno, tenemos a él o la ganadora, que es Osvaldo. Muchas gracias por participar en este espacio. Sabemos que no todos podían ganar, pero en todo caso nos contactaremos con esta persona por redes sociales. Y con eso también agradecemos por ser parte y escuchar nuestro podcast, que tiene mucho que ver con UX, con inteligencia artificial, qué es el blockchain, cómo explicamos qué es el metaverso. Lo que queremos en este podcast es efectivamente entregar el conocimiento de una manera muy fácil, muy rápida y muy didáctica para todos quienes nos escuchan. Fundación Telefónica y su programa de Conocimiento y Cultura Digital les agradece su participación en este webinario. Tuvimos más de 1000 personas conectadas en Facebook, YouTube y Zoom. Es así que agradecemos también a todos por mantenerse siempre conectados. Para conocer más sobre todos nuestros proyectos y nuestras actividades, pueden ingresar a nuestra web www.fundaciontelefónica.com.es y finalmente en el chat les vamos a compartir el link para que puedan escuchar más de los capítulos de ABC de la Sociedad Digital. Muchas gracias nuevamente Lore, Gaby, José y María Emilia por este espacio y nos vemos en alguna próxima ocasión.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.